vamos a seguir debatiendo con Valeria Moy y Javier Tello el tema de las reacciones del coronavirus. Ya hablamos de México, pero Javier, Estados Unidos es un tema fascinante. Trump al principio lo desdeñó, le llamaba el virus chino. Lo sigue llamando. Bueno, pero incluso le decía, es una farsa de los demócratas. Un engaño. Un engaño. De los medios y los demócratas. Exacto. Sean Hannity, que es su gran gurú de Fox News, lo sostenía hasta hace unos días. Su secretario de Comercio dijo que era algo bueno para Estados Unidos porque le daba en la torre a China. Exacto. Entonces, todo esto desapareció de diciembre. Estados Unidos no hizo nada para prepararse. Y ahora sí se le vino el mundo encima, ¿no? Sí, bueno, y hubo problemas además desarrollando pruebas para el virus, etcétera. Sí, hablábamos en el segmento anterior de liderazgo y sin lugar a duda en estas situaciones, en emergencias, ya sea una pandemia, un tsunami, etcétera, ¿no? El liderazgo importa. Mucho. Ahora, no cualquier liderazgo funciona. Sí. Y creo que lo que hemos visto en Estados Unidos es un liderazgo que simple y sencillamente es el peor posible estilo de liderazgo para enfrentar una pandemia. Primero, y por muchas razones, por muchísimas razones, primero, Trump es una persona que parecería administrar día a día su presidencia. Y muy desde el punto de vista electoral. Y mediático, ¿no? Y mediático, claro. Mediático y redes sociales, Sí, ¿no? sí. Entonces, para una situación de estas, pues eso es lo peor. Dos, malas noticias. Es un presidente incapaz de dar una mala noticia. Y en estas situaciones, pues tienes que dar de vez en cuando malas noticias. Él es incapaz. Tres, es alguien, en parte por ser un populista, que tiene un cierto desdén, desprecio por el experto. Por los científicos. Por los científicos y por los expertos en general, ¿no? Y en estas situaciones, muy seguido, lo que se necesita es delegar a expertos, empoderar expertos, darle la voz a los expertos. Él se le complica eso. Otro problema es su estilo de comunicación. Uno necesita mucha precisión para comunicar y comunicar bien en estas situaciones. Necesita ser preciso, necesita ser cauteloso, necesita ser riguroso, necesita ser sistemático. Y el estilo de comunicación de Trump es lo opuesto a eso, que funciona muy bien para propósitos electorales, políticos, etcétera. El soundbite, etcétera, ¿no? Y tweets, ¿no? Pues el tweet le ha sido maravilloso en su estrategia política, pero no puedes manejar esto a tuiteazos. Su pleito con los medios de comunicación creo que también ha sido un problema, porque los medios son una herramienta importante para comunicar a la población ciertas cosas, etcétera. Y yo agregaría su nacionalismo. No es momento de ser nacionalista en este momento. Sí, eso está pasando en varios países. Desde luego, incluyendo México. El presidente López Obrador dijo que aquí no nos va a afectar tanto el fin de semana. No sé cómo lo fraseó, pero él y gente que lo sigue y lo defiende. No, bueno, es un problema global que necesita de soluciones globales. Pensar que a Estados Unidos lo van a resolver porque somos la gran nación de Estados Unidos y siempre salimos. No, pero es peor el nacionalismo de Trump. Aquí es un nativismo. Es decir, y lo mezcla con el tema migratorio, como ha sucedido en uno que otro país en Europa, donde la idea del migrante trae virus. Bueno, y trató de decir vamos a cerrar la frontera sur como si viniera de México el virus, ¿no? Valeria. Bueno, lo que estamos viendo con Trump es... A mí lo que me parece relevante es esta falta de preparación en todos los meses que tuvieron para prepararse. O sea, pensando que no va a llegar, ¿no? Que el virus respeta una frontera o que se está ahí esperando a cruzar, cuando esto... Toda la evidencia existía de que iba a llegar, lo mismo que nos está pasando un poco a nosotros. Sabemos cómo son las curvas de contagio, para eso están los expertos, están todos los artículos disponibles y sabemos que fue China, Italia, España y que nosotros nada más estamos unos días después en esa curva. ¿Qué estamos haciendo para prepararnos? Esa estrategia es la que a mí me preocupa, porque tenemos una estrategia similar a la que está siguiendo el presidente de Estados Unidos, con cierto desdén por los expertos. Está ahí López-Gatell, pero aunque diga y aunque le dé el espacio a López-Gatell, pues no sigue las recomendaciones del experto. Entonces, pues te da... Pero él es el líder, ¿no? Y él es el ejemplo, y es el líder moral, como bien nos lo explicabas en el segmento anterior. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de el establishment a Trump no lo deja irse a... O sea, ahí sí el servicio secreto le dice, no, señor. Él no lo haría. No, bueno,
Aunque lo quisiera... Él se va a jugar golf a su a ver, tiene fiestas sabemos con gente que al parecer era portador del virus, ¿no? Hace 2 semanas, pero ahorita entiendo que cualquiera Ahorita que se acerca lo tienen que checar, ¿no? Bueno, porque es un asunto de seguridad nacional, ¿no? Podemos ser cualquiera. Sí. Pero frente a eso vemos una reacción de otros gobiernos, ¿no? Vieron hoy lo que anunció el presidente de Francia, Macron. Me parece impresionante. Da un discurso donde, entre dichos y no, critica y regaña un poco a la población. Es como un líder así fuerte. Y da unas medidas que anunció después. Por ejemplo, el gobierno francés se va a hacer cargo de todos los recibos de luz, gas y agua. Se va a hacer cargo del pago de todos los alquileres, del pago de todos los impuestos. Le va a meter bajita la mano, según dijo Macron, 300.000 millones de euros. O sea, estamos viendo unas medidas que no sé si vayan a alcanzar, pero tampoco sé de dónde van a pagar. Bueno, pero es que si se va a paralizar, y tú eres economista, si se va a paralizar la economía, si se va a paralizar la economía, pues la gente no va a tener dinero para pagar sus servicios. Se va a paralizar. A ver, el otro día escuchaba a alguien muy bueno que decía, es que esto es diferente a la crisis del 2008-2009, donde se relajaron las tasas de interés, hubo estímulos fiscales y la gente salía a gastar el dinero. Es que ahorita, aunque le des dinero a la gente, le das $10,000 a la gente, no tienen cómo gastárselo. No, es no un se va problema, a ir a Italia a viajar. Es un problema o no que se va a ir al restaurante siendo, o al casino, en fin, ¿no? Un problema que empezó siendo un problema de oferta, ¿no? Para China, las cadenas productivas se frenan, se detienen, y es un problema ahora de demanda. ¿Cómo ves a los mercados? Oferta y demanda desde inicio, en el caso de China. Desde inicio, pero empezó siendo muy claramente así con el cierre de China, pero también afectando las cadenas productivas del resto del mundo. Pero ahora ya se nos juntó todo, ¿no? Ahora hablando de las reacciones de Trump, habla Trump y se caen los mercados. Trump, que por cierto, lo que más, aquí como el presidente López Obrador presumía el superpeso fortachón, ¿no? Ya no habla nada de cómo está ahorita el debilucho peso mexicano, pero Trump lo que presumía era la bolsa. Bueno, esas ganancias ya se borraron por completo. Únicamente con lo sucedido entre la semana pasada y hoy, esas ganancias generadas en 2018, 2019, desaparecieron. Pero creo que los mercados están previendo, Valeria, una recesión importante de la economía. Los mercados y todo el mundo ya está previendo una recesión muy importante. Que los mercados no lo vieron venir como Trump no lo vio venir, ¿eh? Sí. Porque la reacción de estos últimos 2-3 días habla de que no estaban del todo, que igual que Trump, muchos de ellos, yo creo que por lo menos la bolsa en Estados Unidos pensaba que no iba a pegar en Estados Unidos, no iba a ser tan grave. Muy fuerte en los mercados, yo creo que se detonó con el problema entre Arabia Saudita y Rusia, porque ya había habido algunos frenones en los mercados, pero cuando se da este problema entre Arabia Saudita y Rusia y se desploman los precios del petróleo, ahí es donde todo revienta y entonces vemos unas bolsas de valores en picada, ¿no? Lo de hoy, caídas de 12%. Sí, 15 el Dow Jones. La única que habíamos visto así es mayor al 12%, había sido en el 87, que fue de 20%. Ni en la crisis del 29 vimos una disminución tan grande como la que se vio hoy en los mercados. Y qué bueno que hablamos de esto porque esa es la otra parte de esta crisis, ¿no? Aparte de la crisis sanitaria, que yo creo que es la más importante, sin duda alguna. Y van de la mano. Pero claro, el tema es cómo logras el equilibrio entre proteger a la población y salvaguardar la economía, ¿no? ¿Te acuerdas de Jaws, la película Tiburón? Sí. En la película Tiburón hay una discusión. O sea, el verdadero malo de la película no es el pobre tiburón, sino el alcalde del pueblo. Sí. De Amity, el alcalde Bond. Que no quiere cerrar porque se acaba el turismo, ¿no? Se acaba el turismo. Él es el verdadero malo de la película. Y ya luego mandan a matar al pobre tiburón. Pero a diferencia de Amity, del pueblo de tiburón, un problema adicional en Estados Unidos es la partidización, por un lado, y el contexto de polarización. Bueno, están en elecciones. Pero la polarización es impresionante. Si tú ves en las encuestas quién está preocupado y quién no está preocupado por el coronavirus, los demócratas están preocupados y los republicanos no. Es decir, ¿qué quieres en una situación de este tipo? Comunicar con claridad y transparencia, cosas concretas, que todo el mundo entienda, haga caso, 2 más 2 son 4, no hay debate. Y precisamente el contexto de polarización, que es anterior a todo esto, impide lograr eso. Pero el líder populista lo ha exacerbado en esta crisis. Podemos echarle la culpa si quieres. El hecho es que está polarizada la población. Es que sí quiero. Bueno, pero No, de verdad, sí quiero. No ayuda al presidente. Trump estoy hablando. Y no ayuda
tampoco echarle, en esas, dado que está polarizado, Pues no sí. ayuda a echarle la culpa al presidente. Tampoco. Porque polariza más. Tienes razón. Entonces Tienes razón. la mitad de la población que está con Trump te va a creer todavía menos si le echas la culpa a Trump. Pero las encuestas son impresionantes. El 68% de los demócratas está preocupado por el coronavirus. Solo el 35% de los republicanos está preocupado. El 87% de los republicanos piensa que Trump está haciendo un trabajo sensacional respecto al coronavirus. Mientras que solo el 10% de los demócratas piensa que está haciendo un trabajo bueno respecto al... Es decir, una vez más, en un contexto de polarización, total. olvídate de quién es el culpable de esa polarización, se vuelve todavía más difícil hacer lo que hay que hacer, que es comunicar con claridad. Tener un líder que nacional, la gente confíe en la autoridad. Tener un líder nacional, tú mencionabas el liderazgo en la Gran Bretaña durante la guerra. También en Estados Unidos tuvieron un gran liderazgo con Roosevelt. No es el caso ahorita. No, o sea, no es el estamos. caso. Es que No es el el caso. tema del coronavirus también Ahora, llega en un también momento de estos liderazgos populistas. Llega en un momento muy complicado de liderazgos populistas y también hay que reconocer que estamos viviendo momentos no antes vistos. Estamos en territorio desconocido en la historia moderna. No habíamos vivido estas epidemias, por lo menos desde que tenemos datos y desde que tenemos información y desde que estamos tan comunicados y tan globalizados. Sí. Yo en este momento lo que quisiera ver es, donde fuera, es un líder que guiara sin causar alarma, sin causar pánico, pero sí que manifestara la importancia de los temas, porque ahora también lo que tenemos que cuidar con todo el sistema de comunicación que tenemos hoy en día es cómo transmitir alerta, cómo transmitir cuidado, cómo transmitir esta sensación de esto va en serio, sin que eso se traduzca en pánico. Y eso está probando ser una línea muy delicada, muy delicada, porque en el momento que alguien dice hay que cuidarse, pero entonces, ¿qué estás proponiendo? Que no se o sea, es una línea muy tenue que creo que ninguno o pocos están sabiendo llevar a cabo, incluyendo al presidente Trump, incluyendo al de México y, bueno, por supuesto, otros países que consideraremos más ¿Qué desarrollados. te parece, por ejemplo, lo que está pasando en Europa con España e Italia, que prácticamente metieron a la gente y le dijeron no salga? Bueno, y al principio hicieron todo lo contrario. Sí, al principio Italia. dijeron, Sí. aquí no pasa nada, también no España, importa, sí. es solo una gripa. Bueno, vimos el tuit que afortunadamente borró la CONADE, donde diciendo, no te preocupes, Increíble. esto no es una enfermedad grave, puedes ir a todos los actos masivos que quieras, sí, no hagas compras de pánico y de repente lávate las manos. Pero ¿Qué tal este manejo de festival información... latino, el Latin Festival? El Vive Latino. Vive Latino, Se nota sí. que no vas a estos No, festivales. no voy, afortunadamente, Yo no, ni tampoco, iría, ¿no? Pero ¿cómo ves que los dejaron Bueno, a mí horribles? a eso me refiero. O sea, ¿cómo transmites con tus dichos y con tus hechos una sensación de esto va en serio? Hay que tomárnoslo en serio, hay que aplanar la curva de contagio y hay que transmitirlo obviamente de una forma comprensible y directa para la población sin generar un pánico, porque lo que estamos viendo ahora son extremos que a mí me parecen muy delicados. Estaba también, tú hablas del Vive Latino, pero estuvo la convención bancaria en Acapulco la semana pasada. Sí. Yo debo confesar que fui, me regresé y el tono era aquí no pasa nada. Y ya sabes, con estos dichos de no, hombre, los mexicanos, no, esto es una cosa de nada. Pero aquí mira, no yo va a estuve hace suceder. 3 semanas en España y estaban igual, ¿eh? No, hombre, Es que eso ese aquí es no mi pasa punto. nada. Como si no supiéramos eso que está vamos- pasando en Italia, ya pasó en China, Como si aquí no no pasa supiéramos que nada. vamos atrás en la Sí. curva. O sea, no tenemos por qué ser la excepción. Sí. Eso es lo ¿Tú cómo preocupante. ves lo que está pasando en algunos países de Europa, estas medidas tan severas, Javier? Sí, mira, yo desconozco, aquí hay un lado técnico Que Sí, nos sí, sí. rebasa. y en el No, contexto, o sea, sí, dentro de 20 años retrospectivamente podría especular, y decir, Sí, pero sí, aquí sí. sí hay que tener mucho cuidado. Yo no soy experto en estos temas, como No lo todos somos, Sí, ¿no? sí, no lo me he somos. puesto a leer al respecto. De repente uno siente que muchas medidas se toman bajo una cierta presión de que lo que la gente quiere son medidas drásticas Sí. ante una situación de emergencia. Drásticas Como y- China. drásticas y dramáticas. De repente Como uno China. escucha expertos argumentar que tal vez algunas de esas medidas no son las más eficientes a estas alturas, Sí. eso lo hubieran hecho antes, a estas Sí, sí, alturas sí. ya no, más que no dejar entrar, es tener más cuidado con quién sale, para que no, etcétera, etcétera, Sí. etcétera, ¿no? Entonces, al parecer, el nombre del juego o la estrategia a seguir es ganar tiempo aplanando la curva. y Sí, eso para que no se concentren todos los enfermos, De un porque jalón algunos en el iban a sistema llegar público. exacto, Pero que sí iban a colapsan. llegar a situación crítica
y que pueden llenar, sobrepasar, rebasar la capacidad del sistema de salud, de los hospitales para atenderlo. Y se eleva la mortalidad. Y se eleva la mortalidad, O sea, claro. tú lo que quieres es reducir la mortalidad, ¿no? En Italia ya han tenido que decidir que mayores de 80 años no los ponen en respiradores y se acabó. Y váyanse a su casa y... No, váyanse a su casa, váyanse a la morgue porque se muere, ¿no? Y la manera de lograr eso, al parecer, es con medidas de sana Contención. distancia, de no eventos La sana masivos, distancia, así es. etcétera. No solamente la sana distancia, ¿no? Sino cancelar, eso Sí. cancela la posibilidad de que no haya una sana distancia. Y al parecer ese tipo de medidas son las necesarias. Me queda claro que siempre será un debate de cuándo las empiezas. Si ayer o antier o hace un mes o no. Si vamos a suponer que López-Gatell hace 2 meses hubiera propuesto se cancelan escuelas. Todo el mundo hubiera brincado, ¡la locura! Va a crear un problema económico mucho más serio del que hubiéramos tenido. Sí, sí, ¿no? Si se hubieran empezado 2 meses más en cancelar clases, sería escandaloso. Es que ese es el equilibrio. ¿Dónde Es un está el equilibrio, por eso punto? te digo, Muy es un difícil. equilibrio Cuando lo muy declaras, delicado. hay protocolos, la Organización Mundial de la Salud tiene sus Sí. protocolos. Me queda claro que la Organización Mundial de la Salud tiene que ser muy diplomática y hablar casi bien de todo mundo. Y dar sugerencias, Y dar sugerencias, ¿no? Lineamientos. Pero Sí. Bueno, si les parece, vamos a hacer una última pausa y quiero platicar con ustedes también de los medios de comunicación. No sé si les pasa a ustedes. Y redes sociales. Y redes sociales. Redes Es que estamos sociales. entrando en una epidemia por primera vez con muchísima información y luego uno se siente abrumado. No sé si les pasa a ustedes. Y de desinformación. tanta información. Agota. Alguna que sí es verdad, mucha que es pura basura. En fin, ¿no? Es Sí. también las reacciones de los medios frente a esta epidemia, esta pandemia de coronavirus. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos aquí teniendo un debate muy interesante sobre las reacciones que han tenido los gobiernos en el caso del coronavirus, incluyendo México, Estados Unidos, otros países del orbe. Pero ahora quisiera cambiar el tema de la discusión a la reacción o la cobertura que está teniendo esto en los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales. Es que yo les decía, yo me siento abrumado por la cantidad de información que llega, ya ni se diga de los chistes, memes, etcétera, Valeria. No, pero yo creo que también hay que distinguir entre las fuentes de información que estamos viendo hoy en día, porque están los medios tradicionales, que ahí estoy incluyendo televisión, estoy Sí. incluyendo periódicos, y están las redes sociales, y las redes sociales son un bicho distinto. Sí. Sinceramente son un experimento distinto lo que vemos en los medios. Evidentemente es monotemática la conversación en estos momentos. Sí. Si yo estuviera en el lugar de los medios y quisiera meter otro tema de conversación, dudo que la gente le hiciera caso, porque Sí. la gente que lo que quiere oír es una sensación extraña donde estás harto de oír de lo mismo, pero no puedes oír de otra cosa, porque tienes como esta adicción a esa noticia. Lo que está pasando en redes sociales sí me parece que es particularmente distinto, ¿no? O sea, es un flujo de información brutal, continuo, y es muy difícil distinguir qué información ya está filtrada, qué información es correcta, qué información viene de fuentes verificables. Y creo que no incluimos normalmente a los grupos de estas de WhatsApp o de estas otras herramientas Sí, de el comunicación. WhatsApp ha estado muy Y son redes intenso, sociales. sí, Se nos sí. olvida que Sí, sí, estos sí. grupos funcionan como redes sociales. Tienen otra demográfica, ¿no? O sea, seguro hay Sí. otro grupo de personas, otra población que su red social es WhatsApp. A lo mejor ustedes, no lo sé, usan WhatsApp para comunicarse y mandarse un mensajito, pero hay mucha gente que Sí. la herramienta de comunicación es WhatsApp. Sí, los grupos. Los ¿no? grupos, los famosos y terribles grupos. Sí. Y lo que yo veo ahí, y supongo, bueno, tú no tienes Twitter, Yo soy entonces poco usuario de tú esas, eres sí. poco Pero usuario tienes de esas WhatsApp. cosas. Claro. No, Y tienes estás en WhatsApp. algunos grupos, me consta. claro. Aunque no participas. No participo mucho, no Tú eres uso. un voyeur, ¿no? Normalmente. Exacto, él ve. Y Él ve. Ni Él ve. siquiera eso. Ni siquiera eso, más que de vez en cuando, precisamente para
para tener algo de sensibilidad respecto al nivel de tanto información como desinformación. Sí. Porque parte del tema es que es un arma de doble filo. Eso es brutal. Por un lado, sin lugar a duda, la facilidad de comunicación que tenemos, bueno, parte de las razones por las cuales hoy es más fácil quedarte en casa es que desde casa estás comunicado, claro. Desde casa puedes trabajar, desde casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué bueno! Sí. Y todo eso en parte se facilita por cosas como las redes sociales. Lo malo, el lado malo, digamos, es la desinformación, la cantidad de información que abruma, etcétera, ¿no? Y no hay manera de tener lo bueno sin lo malo. Y yo te diría, en el caso de las redes sociales, la polarización, otra vez, sí. ¿Dónde se da típicamente la polarización? Es en las redes sociales, ¿no? O sea, la gente tiende a retuitear las cosas que están de su lado, digamos. Obviamente. Sí. En términos políticos estoy hablando, no sí, en términos técnicos, científicos. Las cosas que validan tu propia hipótesis. Exacto, de que lo está haciendo mal López-Gatell o López Obrador, entonces todo lo que mandas son argumentos contundentes de que lo está haciendo mal. Imagino que del otro lado, lo mismo. Y lo que quieres otra vez es neutralidad, un terreno común donde se comparta información útil para todos. Las redes pueden ofrecer eso, ese espacio. Sí. Yo espero que en parte lo hagan, ¿no? Y una vez más, no puedes tener ese espacio neutral sin lo otro. Ahora, a mí lo que me pasa es que muchos reclaman, ¿no? Es que ustedes están ocultando la información, están mintiendo, yo ya vi esto que pasó. Y, digo, para los medios tradicionales también es muy complicado, es un verdadero desafío. Ayer pasó con que salió en las redes que había habido el primer deceso, el primer fallecimiento en México, yo dije, espérense, ¿no? A que hasta que llegue a los periódicos serios. Un par de ellos lo reportó y dije, sí, pues ya hubo el primer muerto, pero resulta que se equivocaron también los medios serios. Pero ¿no? lo impresionante es la contundencia con la que te mandan información. O sea, te mandan un dato o un documento o lo que sea y te dicen, a ver, 2 más 2 son 4, tengo ese nivel de certeza. Y dices, es alguien que conoces y confías. Y dices, no, pues ok. Sí. Y se equivocan. ¿No? ¿Pero qué hacer frente a eso? No, bueno, no hay manera de... No, es que sí es muy importante porque la gente que nos está viendo, bueno, este es un programa de opinión, de análisis y debate, ¿no? Pero la gente que está viendo los noticieros, pues está ávida de que le den certeza. Pues justo en este tema que tocan, hay que distinguirla. Yo sé que a lo mejor nos parece evidente, pero no es evidente. La opinión de los hechos. Y hoy en día, en esos mensajes que tú comentas, Javier, se mezclan ambas cosas. Totalmente. Es gravísimo. Sí. Y además, hay que recordar, no me gusta meter este tema a colación, pero hace poco que salieron los resultados de la prueba PISA, en México somos uno de los peores países para distinguir, donde la gente que sabe leer y sabe leer un texto, porque es en la parte de comprensión de lectura, la población en México no distingue entre opinión de hechos, de datos duros. Y eso lo que estamos viendo es que se exacerba y crece brutalmente en las redes sociales, incluyendo los grupos, donde la gente comparte información, te jura por todos los santos que es cierta, que la verificó él mismo, que a él le consta, que él lo vio con sus propios ojos, cuando en realidad es un comentario, una opinión, es algo completamente sesgado. ¿Cómo lidiar con esto? Yo aquí la verdad es que creo que lo que hay que hacer es guardar una sana distancia, no solo física, sino una sana distancia de las redes sociales en estos momentos, que además vamos a tener la enorme tentación de estar todo el día pegados a las redes, más si vamos a estar en cierto aislamiento o trabajando desde casa, ¿no? Pero eso implica que los medios tradicionales tenemos que hacer una chamba lo más impecable posible. Lo más impecable que se pueda. Javier, yo añadiría el gobierno. Whatever that means. Yo diría el es gobierno. Que ahí está, porque muchas de estas crisis que hemos hablado, por ejemplo, las guerras, pues hay gobiernos que dicen que están tentados, oye, no le informes esto, hay censura, ¿no? Para no generar pánico entre la población, ¿no? No estoy diciendo que está pasando eso ahorita, pero hay esa tentación, ¿no? Bueno, ante el reto que tenemos ahorita, a mí me cuesta trabajo pensar que un país democrático, un país puede salir adelante sin la autoridad en estos temas. Y con la autoridad quiero hablar de la Secretaría de Salud, etcétera, ¿no? Entonces, creo que si yo tuviera que escoger en quién voy a confiar, confiaría en la autoridad. Me queda claro que en México y en todos los países de Occidente, hoy por hoy, hay una crisis de confianza respecto a las autoridades de todo tipo. Sí. Curiosamente, en ciertos países
las autoridades que más se defienden son las que tienen que ver con salud pública. Claro. En Inglaterra, en Estados Unidos incluso. Eso ha ayudado, por más que Trump haya tal vez hecho las cosas mal, sí hay un nivel de confianza en la autoridad local, de salud, etcétera, etcétera. Creo que en México también tenemos la fortuna de tener un sistema de salud pública bastante bueno. Así está evaluado, es más, por quien evalúa estas cosas. Yo creo que hay que confiar en nuestro sistema de salud y en nuestra autoridad que da la información pertinente de qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cómo hay que hacerlo, ¿no? Y yo creo que finalmente sí hay que estar preocupados y ocupados, pero no nos tiene que ganar el miedo y mucho menos el pánico, ¿no? Ese creo que es... O sea, y nosotros como medios tenemos también que estar metidos en esa responsabilidad, ¿no? No tenemos que ser alarmistas, no tenemos que ser buscar la nota, acomode lugar, en fin. Creo que es un momento en el que debe de haber solidaridad, en el que debe de haber unidad nacional, en el que debe de haber unidad global, exactamente, ¿no? Y la autoridad, un poco abonando lo que dice Javier, no creo que venga únicamente de autoridades en el sentido gubernamental o en el sentido del Estado. Creo que hay autoridades propias en las diferentes materias. Sí. En el caso médico o en el caso de las epidemias, pues hay autoridades que se dedican a eso, que no están relacionadas con gobiernos, evidentemente. Y creo que es a los que hay que oír en estos momentos complicados. Lo único que yo tendría cuidado es que de repente te llegue el mensaje de me dijo un doctor o el gran experto. Pero ahí no los estoy incluyendo. ¿Me entiendes? O sea, en redes sociales llega información que parece ser sólida, de la mejor fuente, que te la manda la persona en la que más crees. A mí me llegó un correo electrónico. Alguien ya mayor que no manda WhatsApp, manda correos electrónicos, haciendo una serie de recomendaciones, y al día siguiente esa misma persona me mandó un correo: oye, 1000 disculpas, me acabo de enterar que es totalmente falso. Ya prometo no mandar nada. Pues sí, es que hay que Yo creo que cuidado. sí hay que tenerle confianza en las autoridades, con todo y las metidas de pata que de repente los resbalones como el de López-Gatell hay que escoger de dónde nos informamos también. Pues sí, pero la autoridad finalmente es la que tiene los números, tiene las redes de los hospitales. Desde luego. Tiene la información. Y por cierto, también hay que decirlo, este es un tema ya global, porque a lo mejor no le crees a la autoridad nacional. Eso es exactamente pero el punto, oye, ¿no? pues mira lo que está pasando en España, mira lo que está pasando en Italia, en China. Ese es mi punto, no te tienes que quedar con... O sea, cuando decimos la autoridad, no quiero que se entienda, o sea, yo desde luego que creo que hay que oír, escuchar a la autoridad, pero por la autoridad no necesariamente me estoy refiriendo a un gobierno o a una instancia gubernamental, quizás a otras instancias gubernamentales de otros países o a instancias que se dedican al tema específico. Y abonando a lo que dices, Javier, me dijo fuente el doctor de no sé dónde, si lo está diciendo o no, la página del hospital, el comunicado del hospital, más que me dijo mi tío que es el experto de no sé dónde, porque eso pues no es autoridad. Y sabes que es muy importante la Organización Mundial de la Salud. Sin duda. Finalmente esa es la institución que está llevando la gobernanza de esta pandemia global. Y pues son gente, la verdad hay que decirlo, de primera. Son de las pocas instituciones internacionales que funcionan, ¿eh? Bueno, yo defendería más instituciones. No. Pero en efecto es una... la OMC... Digo, el problema que tiene es que tiene que ser muy diplomática a la hora de hablar públicamente de los gobiernos. Pero pero en sus estudios son buenos, ¿no? No, claro, y la gente que está ahí son técnicos de primera, Así etcétera. es. Bueno, Valeria, muchas gracias. No, gracias. Hay que tomárnoslo en serio, ¿eh? Hay que tomárnoslo en serio. Eso sin lugar a dudas, Javier. Leo. Muchas gracias. Gracias a usted. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.